Se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Presidenta, se recibió una comunicación del Consejo de Alta Dirección Pública mediante la cual remite el informe sobre el funcionamiento del sistema de alta dirección pública correspondiente al año 2024. Este documento se enviará por correo, que se recibió recién, se va a enviar por correo electrónico a los miembros de la comisión. El Consejo también solicita ser recibido por la Comisión de Hacienda a fin de compartir su reflexión con tan importante instancia en la convicción de que un análisis conjunto contribuirá a visualizar obstáculos y oportunidades y a definir formas de hacer frente a unos y a otros con el objetivo de potenciar su impacto en la modernización de la gestión pública y la calidad de los servicios que el Estado provee a sus ciudadanos. Ese es el único documento de la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Quiero dar la bienvenida al director de Impuestos Internos, al defensor, al director de la DECON, a los invitados que hoy día nos acompañan. Decidimos poder sesionar hoy día en la Comisión de Hacienda y de forma especial invitar al director del Servicio de Impuestos Internos, pues a esta comisión no solo le corresponde legislar en materia tributaria o en las materias relacionadas, ¿no es cierto?, con las materias de este índole, sino que también nos toca poder velar por el correcto actuar de las instituciones que son parte del sistema fiscal y obviamente todas aquellas que dicen relación con el efecto que tienen en las personas, que son nuestros representados. Hemos recibido múltiples y distintas alertas sobre distintas prácticas o hechos que estarían vulnerando los derechos y afectando la calidad del servicio y que carecerían de fundamentación legal y de transparencia. Y además hechos que han sido de público conocimiento desde el punto de vista de afectación a las personas por distintas incidencias en materia de hackeo o de comunicaciones no directas del servicio, pero que habrían ocupado, ¿no es cierto?, la imagen, al menos del Servicio de Impuestos Internos, para llegar a ellos. Y, por lo tanto, en atención a aquello, hemos convocado esta sesión. Lo conversamos con el director de Impuestos Internos de manera directa y le agradecemos que haya concurrido a la sesión y además con el encargado de ciberseguridad. Creo que es la primera vez que lo tenemos en esta comisión y, por cierto, al director de la Defensoría del Contribuyente, lo que también agradecemos. Nos acompañan en esta sesión el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, la Fundación de Estudios Sistémicos y además nos han pedido poder estar representantes de los servicios relacionados con estas materias. Van a estar acompañándonos Evelyn Apeleo, Carlos Insunza, Paola Tresoldi y Eric Tobes, creo que es, para constancia. Entiendo que hay una parte de la sesión que nos va a pedir el encargado de la Agencia Nacional de Ciberseguridad que sea secreta y obviamente tomaremos las medidas para aquello. Así que espero que podamos abordar las materias, los cuestionamientos que a juicio nuestro son parte del trabajo de esta sesión del día de hoy. Son tres. Uno, situaciones que configuran o podrían configurar vulneración directa de los derechos de los contribuyentes y ahí hay más de 30.000 claves tributarias que han sido bloqueadas sin resolución ni notificación y en contra de un fallo de la Corte Suprema y de la Defensoría del Contribuyente. Segundo tema, las deficiencias en gestión y calidad de servicio. El inicio de actividades tributarias se ha vuelto un proceso tremendamente engorroso y así lo han expresado tanto el Colegio de Abogados como el Colegio de Contadores. Y por tercer lugar, la falta de transparencia y de respaldo legal en ciertas decisiones que se estarían tomando por parte del Servicio de Impuestos Internos que afectan a los contribuyentes. Esas son las tres materias que tienen como objeto abordar esta comisión y esperamos poder despejar y dilucidar todos los cuestionamientos que hay en estos ámbitos para poder dar certeza a todas y a todos. Así que, si les parece, colegas, y sin más trámite, le damos la palabra al director de
el servicio, luego al defensor y finalmente a la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y, por cierto, tenemos a nuestros invitados que podrán en su minuto hacer uso de la palabra. Director. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Lo primero, está bien dicho, en la citación que habla de supuestas vulneraciones de los derechos de los contribuyentes, porque han aparecido cosas en la prensa, en algunas declaraciones, y nosotros como servicio no sabemos bien a qué se refieren. Algunas sí sabemos, pero otras no. Entonces es bueno ir aclarando, porque para poder explicar, contestar o corregir, lo primero es saber a qué se refieren. Nosotros, uno de los temas que lo conversamos con el Colegio de Contadores es las peticiones administrativas. Nosotros nos reunimos el 23 de mayo con el Colegio de Contadores, Osvaldo de la Fuente, su presidente, y Juan Pizarro, que está acá, y tratamos de ver cuáles eran todos los temas que tenían. Y ellos enfatizaron mucho el tema de las peticiones administrativas, que se demoraban mucho, que algunas no se contestaban en forma precisa, y por lo tanto quedamos de reanudar el trabajo conjunto que hemos tenido todo este tiempo con el Colegio de Contadores, y que durante este tiempo de la Operación Renta no hubo comunicación y nosotros estábamos dispuestos siempre a comunicarnos con el Colegio de Contadores. Entonces nosotros lo tomamos como primer punto y vamos a trabajar en clasificar las peticiones administrativas, las más importantes, poner plazos mucho más estrictos para poderlas contestar y además obligar a dar respuesta, porque a veces se contestan y no se dan la respuesta específica. Así que ese es un tema que vamos a trabajar y, por supuesto, vamos a resolver, que ese es nuestro ánimo. Con el Colegio de Abogados no nos hemos podido reunir porque está afuera su presidente, pero tenemos reunión mañana, así que esperamos también ver cuáles son los temas más importantes que tiene el Colegio de Abogados y en aquellos en que tenga razón y nosotros estamos actuando y pudiéramos cambiar la forma de actuar, lo vamos a hacer, por cierto. Pero está pendiente la conversación con el Colegio de Abogados. Algunos temas que sí son, que yo como director soy en parte responsable, porque yo entré como subrogante en julio del año pasado y después a través de Alta Dirección Pública gané el concurso y soy titular. Pero una de las cosas que me preocupó es que muchas RUT, no los quiero llamar ni contribuyentes, muchos RUT hacían inicio de actividades, después no se visitaban muchas veces los domicilios para hacer control de domicilio, de verificación de actividades, y después emitían facturas y no había control sobre el monto ni la pertinencia de esta factura. Y eso dio lugar en el pasado a mafias que generaban facturas, que las vendían en el mercado y con eso abultaban el crédito de IVA muchos contribuyentes y ese IVA no se pagaba de esas facturas. Aquí estamos hablando de 10.000, 50.000 millones de pesos. De ese orden de magnitud eran lo que defraudaban estas mafias. Entonces, efectivamente, a partir de julio, nosotros nos abocamos a ver bien el que quería iniciar actividades. Solamente habló de entre 10.000 y 50.000 millones de pesos. Sí, de pesos. ¿En el global o en el global? eran... No, es que son mafias que si uno suma, porque las mafias consiguen un montón de facturas
y después las distribuyen vendiéndola entre muchos, no sé si llamarlos contribuyentes. Roots. Claro, que entonces con eso disminuyen el IVA. Ya, perfecto. No, Las venden, yo no sé, al 10% el valor, tienen un cierto valor de mercado. ¿Ah? Sí. ¿Ese monto de entre 10.000 y 50.000 es un periodo de tiempo, un año? ¿Cuánto tiempo? Claro, las mafias duran 1 año, 2 años hasta que son sorprendidas algunas. ¿Ah? Listo. Entonces, no interrumpo más. Entonces lo que nosotros hicimos fue ser mucho más estrictos en el inicio de actividades. Algunos tenían domicilios virtuales, pero no sabíamos si va a producir producto, dónde estaba la bodega, dónde estaba la planta en que se hacían los productos. Entonces nos pusimos a ir a verificar las actividades. Y una vez que veíamos que tenían las instalaciones, obviamente que podía empezar a emitir facturas. Pero nos pasaba que algunos que inventaban una actividad solo para tener factura. Y lo otro es el monto de la factura, porque si una empresa parte y tiene muy poco capital, difícilmente va a la primera o la segunda emitir una factura de 100, 200, 300 millones de pesos. Entonces establecimos ciertas reglas, ciertos valores, y si era la factura por encima de ese valor para un primerizo, entonces tenía que ir a la Oficina de Impuesto Interno porque queríamos fiscalizarlo. Bueno, eso obviamente que ha bajado mucho los fraudes que se hacen. Nosotros a muchos que eran de difícil fiscalización, agresivos, que teníamos, que ya habían participado en mafia, les pusimos problemas para poder usar la clave tributaria. Les dijimos que tenían que ir primero a la oficina de impuesto interno. La mayoría no fue. Y no fue porque sabía que habíamos encontrado que habían cosas irregulares en su actuar y en sus intenciones. Efectivamente, esto ha llegado por recursos de amparo y de protección a la Corte Suprema. Entiendo que en un par de veces le dieron la razón al servicio. La última vez el servicio perdió en un fallo dividido y decidimos cambiar los procedimientos, de modo que cada vez que le pusiéramos problemas a una clave tributaria, lo íbamos a notificar que fuera al Servicio de Impuestos Internos primero. Y con eso vamos a cumplir con el último fallo de la Corte Suprema. O sea, nosotros tenemos dos labores en el servicio. Por uno, dar todas las facilidades para que la gente pueda ejercer sus actividades económicas y ayudar a la gente y ayudar a los contribuyentes, pero por otro lado somos los encargados de evitar los fraudes y los robos que se hacen a través de estos documentos falsos. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Entonces a veces nos equivocamos porque le ponemos problema a alguien que es un muy buen contribuyente y por una regla que después tenemos que cambiar o yendo a impuesto interno nos damos cuenta y lo habilitamos, pero otras veces nos equivocamos porque dejamos pasar a alguien que es un grave transgresor y no teníamos la regla para poder fiscalizarlo primero antes de entregarle el dinero. Entonces, ahí vamos aprendiendo, pero si miramos los números, la recaudación, vemos que de a poco esto se está ordenando en la parte que estaba desordenada por estos contribuyentes que se aprovechaban de las reglas de impuesto interno. De hecho, cuando uno pone un límite para la factura, muchas veces estas bandas empiezan a ver y a probar para saber cuál es el límite y después entonces empiezan a pasar facturas justo por debajo del límite. Entonces nosotros también tenemos que aprender, ir cambiando el límite, hacerlo en forma dinámica para que estas bandas criminales no obtengan facturas que después las usan para defraudar. En inicio de actividades, nosotros estamos mejorando el proceso de
de inicio de actividades para que sea mucho más fácil. Estamos cambiando la página web, pero sin que se nos pasen los que tienen malas intenciones, como dijimos, que no es verdad que tengan esa actividad, ni tienen los recursos, ni tienen los conocimientos. Lo único que quieren es ver si nos hacen lesos y logran hacerse de la factura para después venderla en el mercado. Yo creo que con esto he estado haciendo una lista de todos los temas que... Y finalmente hay otro tema que es la revisión de la actualización fiscalizadora, que yo le pediría a nuestro fiscal, si él mismo pudiera explicar. Ahí está. Por su intermedio, señora presidenta. En relación con la revisión de la actuación fiscalizadora, se ha presentado a nivel de una carta, un comunicado común de varias instituciones, cierta crítica respecto de cómo está operando. Perdón, ¿se refiere usted a la del Colegio de Abogados y los contadores? Claro. Sí, ya, Respecto para de cómo- dejarlo en actas. Cómo está operando el último tiempo en cuanto a que habría un aumento en el rechazo de estas solicitudes. Lo primero que vale la pena explicar a la Comisión es que el sistema tributario, en particular el sistema de reclamos, tanto administrativo como judicial, se estructura de una forma bastante compleja, siendo este procedimiento de revisión de actuación fiscalizadora residual. ¿En qué sentido? ¿Cómo opera? Que en el desarrollo de una fiscalización lo primero que hace el servicio es notificar una citación en que ya determina los impuestos donde van a haber diferencia, montos, los periodos. Ahí el contribuyente tiene, durante la fiscalización, una opción de contestar a la citación. Si la respuesta no es satisfactoria, el Servicio de Impuestos Internos, voy a generalizar, liquida impuestos, y respecto de esa liquidación ya existe un primer procedimiento de impugnación administrativa ante el propio servicio que se llama reposición administrativa, regulada en el artículo 123 bis y siguiente del Código Tributario, muy similar a la reposición administrativa de la Ley 19.880, con plazos más extensos, eso sí, por la complejidad, 30 días para interponerlo, 90 para resolverlo. En ese recurso se puede interponer por parte de los contribuyentes todo tipo de alegaciones y presentar todo tipo de documentos. Es un recurso que se resuelve regionalmente y donde existe, y aquí abordo la crítica de que supuestamente el servicio rechaza todo, una tasa de acogida a los planteamientos del contribuyente superior al 50%. Eso es el año 2024, sigue siendo el 2025. Es decir, se revisa íntegramente todas las peticiones del contribuyente y todas las alegaciones y todos los antecedentes. Luego de eso, existe otra instancia administrativa para llegar ya al director de impuestos internos, que es el recurso jerárquico, para ver, eso sí, que es de carácter de derecho, cualquier tipo de infracción que se haya cometido en la resolución de reposición administrativa, en la medida que se hayan infringido instrucciones del servicio o la ley. Y se presentan ahí una cantidad mucho menor. Las reposiciones administrativas voluntarias, que el recurso anterior, son del orden de 6.000 casos anuales, este otro recurso son 250. Y ahí se produce lo que en derecho se llama el agotamiento de la vía administrativa. Después tiene el contribuyente todas las instancias judiciales, vale decir, reclamo ante los tribunales tributarios y aduaneros independientes, después posteriormente Corte de Apelaciones y recurso de casación ante la Corte Suprema. Esa es la estructura fundamental. Sumado a la anterior, y ya como con carácter excepcional, existe este recurso de revisión de la actuación fiscalizadora, pero que la ley, en el artículo 6º, letra B, número 5 del Código Tributario, lo establece con carácter excepcional. ¿Por qué? Porque solo para conocer de vicios o errores manifiestos de que adolezcan las liquidaciones o giros del servicio. Y lo que
ha hecho el Servicio de Impuestos Internos en relación con sus líneas de trabajo, direcciones regionales fundamentalmente, es reafirmar que este recurso existe, que está regulado por diversas instrucciones e interpretaciones del servicio, circulares, pero que tiene un carácter acotado, como es bastante obvio dado la existencia de los recursos anteriores, para el conocimiento de vicios o errores manifiestos de que adolezcan las liquidaciones. Y cuando se habla de manifiestos, eso significa que son errores evidentes que surgen de la sola lectura de el acto administrativo, la liquidación, giro o resolución, o de los antecedentes que acompaña el contribuyente. Y respecto de este punto, dada la puntualización que se ha hecho o la reiteración respecto al alcance más limitado que tiene este recurso, efectivamente ha disminuido el último tiempo la cantidad de casos acogidos. ¿Por qué? Porque se había exacerbado el número de recursos por esta vía. Este recurso, que es residual, había aumentado entre el año 2022, desde 2.000 casos a más de 4.500 casos. Y las áreas del servicio no estaban efectuando necesariamente la distinción respecto de que es un recurso más acotado que los anteriores. Sin perjuicio de lo anterior, y si podemos pasar a la siguiente, considerando situaciones prácticas que se han planteado en los casos y ciertos elementos de la propia comunicado que aludíamos, el servicio está preparando una precisión en términos de que sí se puedan abordar en este procedimiento correcciones de errores que no son propiamente de la liquidación, del giro o la resolución, pero que derivan de errores muy evidentes cometidos por el propio contribuyente. Supongamos, se equivocó en la línea, se equivocó en el tipo de impuesto que debía declarar y eso generó automáticamente una actuación por parte del servicio. Si eso resulta evidente con los antecedentes que presenta el contribuyente, no siendo propiamente una corrección de la actuación directamente del servicio, pero que se constata porque hubo un error del contribuyente, se va a precisar que aquello es admisible en este procedimiento residual. De eso se trata, no ha habido en ese sentido ningún cambio de tendencia fundamental en cuanto a que en estos procedimientos administrativos se estén analizando todos los elementos presentados por el contribuyente, las normas jurídicas a las que alude, las supuestas infracciones a las normas tributarias, la revisión de todos los antecedentes, pero en este recurso residual la ley lo establece expresamente con un margen mucho más acotado, dado la cantidad de recursos administrativos previos que establece la ley respecto de las actuaciones del servicio. Eso, señora presidenta. Gracias. Director. Bueno, tal como dijo el subdirector jurídico, subdirector jurídico, vamos a flexibilizar la norma para incorporar también la posibilidad de tomar en cuenta o para tomar en cuenta los errores de los contribuyentes. Y eso es una flexibilización que creo que es necesaria. Bien, después... Ya, entonces ahora... Hemos estado de atrás para adelante, entonces... Sí. Estado... Ya. Entonces, ahora vamos al tema de la suplantación de los correos y entiendo, Presidenta, que esto va a ser secreto. Pero cuando entre el encargado de ciberseguridad, a menos que usted quiera que sea también secreto. Yo prefiero que sea todo secreto, si hace el secreto, que sea secreto para todos. Este punto. Si les parece que como esta parte va a ser secreta, que terminemos de ver la otra parte, porque tenemos al encargado de la DECON, tenemos a abogados, contadores, entonces cerremos esa parte y después entramos a la parte secreta, ¿les parece? ¿Sí? Gracias, colegas. Presidenta, el otro tema que no es secreto es, ha habido críticas sobre la parte informática de la operación renta. Entonces, aquí rápidamente vemos, a nuestro juicio, los temas informáticos de la operación renta han sido menores y si lo tomamos como un todo, la operación renta que acaba de terminar ha sido un éxito.
Aquí tenemos cómo llegaron las declaraciones este año acumuladas respecto al año anterior, que tuvimos 7% más declaraciones este año. Dale. Aquí tenemos el máximo diario de declaraciones en el PIC, que tenemos ahí más de 100 declaraciones por... ¿Cuánto? 800 el primer día y el 30 de abril tuvimos un máximo de 1000 declaraciones. 1000 declaraciones fue el PIC, esos son 1000 declaraciones ¿en qué unidad? Por minuto, 1000 declaraciones por minuto. Entonces, a ver, vuelve atrás. Entonces, lo que quiero decir es que si uno mira el número de declaraciones promedio que al día, que es la que está la curva azul, uno ve que cuando parte la operación renta, mucha gente hace la declaración y después en distintos momentos va haciendo más o menos según la semana que se trate, pero el último día la gente, como siempre, hace muchas declaraciones y no es esta una excepción. Dale. Aquí tenemos la última semana, cada día de la última semana. Aquí tenemos el número de declaraciones por cada 3 minutos, creo que está. Entonces, nosotros vemos que según la hora, porque esto es a las distintas horas del día, uno ve que hay horas que la gente está haciendo mucho más declaraciones y después en la noche, por supuesto, casi no hace declaraciones. Ustedes ven que haya una que tiene una curva rara, y esa corresponde al último día, que es el 30 de abril, la verde. Y ustedes ven que se fue casi a cero por una hora. Y después volvió, y después fue el día récord con respecto al resto. O sea, efectivamente hubo una hora que dejó de funcionar. Casi no pasaron declaraciones en esa hora, pero después... ¿Funcionar o no se utilizó? Dejó de... Ya se cayó. Claro, bueno, igual pasaban algunas declaraciones, pero casi ninguna. Y después se recibía todas las que llegaron, o sea, si bien la gente en esa hora no pudo mandar la declaración, después tuvo toda la potencia disponible para mandar todas las declaraciones que no se pudieron mandar en esa hora y todos los demás. O sea, fue justo una hora que no funcionó. Ahora, ¿por qué no funcionó en esa hora? Bueno, desgraciadamente pasaron cosas que no deberían pasar justo el último día, el peor día del año. Se pasó a producción, un proceso que no tenía nada que ver con la operación renta. Y por eso lo pasaron a producción. Y obviamente se equivocaron, porque sí tenía que ver, había una partecita que dependía y como lo pasaron a producción, habiendo hecho el QA, pero el QA fue imperfecto, entonces hubo una suma de 2 errores. Uno, que el QA fue imperfecto del sistema que se pasó a producción, y el otro error es que se pensaba que no tenía nada que ver con la operación renta y sí tenía que ver. Entonces lo que se hizo se volvió atrás a la versión anterior y eso tomó una hora y después empezó a funcionar. O sea, fueron 2 errores que se cometieron en impuesto interno y que además se cometieron el peor día. Pero igual nuestros sistemas están preparados y la gente está preparada. ¿No había ocurrido para... antes eso? ¿Nunca había ocurrido antes? Uno de los 2 errores, me refiero, como para tratar de aliviar que fue el último día. Entonces... Sí, bueno, sí bueno, en todas las empresas hay errores cuando se pasa a producción. Algo pasó ahí. Perdón, hay un micrófono que está acoplado. Ya. Ahora sí, director. Gracias, colega Insulza, por su deferencia conmigo. Están muy desordenados. Cuando se pasa a producción... Perdón, director, son medios desordenados en esta comisión de repente. Se ponen dicharacheros.
Después le vamos a cantar cumpleaños feliz al colega Insulza. Director, siga. Le hicieron una, una pregunta el colega. Yo he estado en distintas empresas y siempre un momento crítico es cuando uno pasa a producción un sistema, que uno lo corrige, cree que está mejor, hace el QA exhaustivo, para probar que realmente esté bueno, y uno lo pasa a producción y a veces falla. ¿Ah? Este es un momento crítico en todas las organizaciones. Ahora, igual hay que hacer cambios porque hay que ir mejorando los sistemas. Y desgraciadamente aquí fue un error, pero fue un error que después de una hora pasaron todas las declaraciones sin problema. Dale. Aquí, si quieres, explicas tú, Carolina, su directora de fiscalización. Lo va a llamar al orden también el senador Insulza, director. Me tiene que preguntar. Perdón. Adelante. Perdón. Por su intermedio, Presidenta. Estos son los resultados en términos de las declaraciones que recibimos durante el proceso de Operación Renta. 3,5 millones de declaraciones de personas naturales que presentan su declaración de renta y 1,5 millones de empresas que presentan su declaración de renta. El 99% de estas declaraciones se reciben por Internet, mucho más del 99,8% casi estamos de recepción de declaraciones por Internet. Y acá nosotros separamos el medio de presentación dentro de las propuestas completas o parciales que ofrece el Servicio de Impuestos Internos, y acá podemos ver que el 93,7% de las personas naturales utilizan esta propuesta parcial, o sea, cerca de 3,3 millones de personas presentan su declaración de renta utilizando la propuesta, y un 54% de las empresas, 822.000 empresas, utilizan también la propuesta parcial que ofrece el servicio para las empresas. Luego, los otros medios de presentación, que son el formulario electrónico, que este es un formulario en blanco que está en la página web, es prácticamente nada utilizado por personas, pero sí un 42% utilizado por las empresas, y finalmente está todos los software de casas comerciales. Entonces, lo que queremos mostrar con estos números es que finalmente acá hay un medio de facilitación para los contribuyentes que se da durante el mes de abril, un medio de presentación que el servicio puede entregar a los contribuyentes, personas o empresas, gracias a la información que recibimos durante los meses de febrero y marzo, que por supuesto ahí siempre hemos estado trabajando con los 3 colegios de contadores para que ese proceso inicial entre febrero y marzo sea un proceso que nos permita tener información de calidad, y que este proceso siguiente sea un proceso que fluya en forma más fácil para los contribuyentes. Y bueno, este es un indicador que nosotros vamos determinando durante el proceso de la operación renta. Se envía una encuesta por correo electrónico. Esta encuesta generalmente es respondida por 2.000 y un poquito más o menos de contribuyentes, y lo que vemos que en esta operación renta, el resultado al cierre de la operación renta es que el índice de satisfacción neta de los contribuyentes fue un 73,4%, esto fue superior al año 2024, que fue de un 65,1%. Esto acá se le dice a los contribuyentes que pongan una nota entre 0 y 7, y entonces esto es lo que determinan los mismos contribuyentes respecto a este proceso. ¿Cuántas personas le respondieron el año pasado? 1930. El año pasado. Fue muy similar el ¿Sí? número, pero no lo tengo acá, pero Ya. fue muy similar. Ahí después... Presidenta, si le parece, ahora podríamos ver el tema de los correos. Prefiero que hagamos el espacio para que hable la DECOM, director, que hablen nuestros invitados, que los colegas puedan preguntar, para poder pasar después a lo de los correos, que va a ser secreto, y así no nos evitamos entrar y salir de la sala. Le damos entonces la palabra a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, a la Defensoría del Contribuyente, a su director, defensor, señor Ricardo Pizarro. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Dejo una pequeña presentación. Voy a compartir.
dado que hay muchos temas y muchas personas invitadas, voy a acelerarme un poco. No voy a contar nada sobre la Defensoría. Nosotros, parte de la Ley de Cumplimiento Tributario que se modificó este año, también tenemos que informarle a la Comisión de Hacienda del Senado nuestra gestión. Eso ya fue enviado y quedamos ahí a disposición para hacer una presentación en detalle, por lo que me voy a saltar un poco una parte de la presentación. Referido a los derechos del contribuyente, nos voy a ir exactamente a lo que están necesitando ahora. ¿Nos está moviendo? Perdón. Gracias, Carmen. Sí. Ahí sí. Perdón. Referido específicamente al tema de los derechos del contribuyente, nosotros dentro de nuestras facultades tenemos informes sistémicos que son para entender lo que son las vulneraciones de los derechos del contribuyente y específicamente en temas de derechos. Nosotros constantemente estamos realizando estudios o revisiones o análisis del ordenamiento tributario, tanto en su normativa como en su aplicación, con la finalidad de determinar eventuales problemáticas o necesidades que puedan afectar a los contribuyentes específicamente en sus derechos. ¿Ya? En estos estudios y revisiones se puede realizar incluso en conjunto con la ciudadanía. Nosotros invitamos a actores relevantes a temas tributarios para que también nos puedan informar situaciones que están ocurriendo y a partir de estos diagnósticos podemos convocar a las autoridades pertinentes para resolver situaciones que se indican. ¿Ya? Para que se pueda entender un poco qué son los informes que realiza la Defensoría del Contribuyente, en base a nuestra ley orgánica se establece un procedimiento en el que se destina a detectar problemas de carácter sistémico sobre los temas de derecho al contribuyente. Nosotros hacemos un diagnóstico o definición del problema, donde tenemos reuniones o mesas de trabajo con gremios, agrupaciones sociales, expertos o cualquier otro interesado en temas tributarios. La Defensoría oficia el servicio con 20 días para una respuesta sobre las problemáticas detectadas. ¿Ya? Nosotros estamos diciendo situaciones que podrían vulnerar derechos. Ya no podemos afirmarlo sin tener las reuniones que corresponden con el servicio. Luego el servicio responde a estas observaciones, hay una serie de citaciones a reuniones de mesa de trabajo y después hay una serie de acuerdos donde se llegan a acuerdos entre las partes, donde indicamos las cosas que efectivamente se están solucionando o podríamos llegar incluso a desacuerdos en temas que nosotros estamos planteando. Aquí no estoy pidiendo que los lean exactamente, pero yo les voy a comentar un poco. También hicimos llegar la minuta a los senadores sobre el tema. Lo primero que quiero tocar en el tema de vulneración de derechos, lo que también mencionaba el director, sobre la posibilidad del bloqueo de claves tributarias. Nosotros emitimos un informe el año pasado donde decimos que es una vulneración de derechos. Nosotros sí tenemos una diferencia ahí con el servicio. Nosotros no decimos que ante un bloqueo de claves bastaría el notificar antes. ¿Ya? Nosotros decimos que el servicio no tiene facultades para bloquear las claves. ¿Ya? Independiente si notifican antes o no al contribuyente. No tiene facultades. ¿Ya? Y es lo mismo que también en su oportunidad dijo la Corte Suprema frente a un fallo, el último que fue este año. ¿Ya? También tenemos algunos informes donde efectivamente hemos llegado a acuerdo con impuestos internos. Nosotros nos reunimos periódicamente, hacemos mesas de trabajo, donde sí hay temas donde hemos llegado a acuerdo. ¿Ya? No solo siempre estamos en desacuerdo, sino que también llegamos a acuerdo. ¿Ya? Hemos tenido temas sobre las sociedades de profesionales, que nosotros decíamos que faltaba información cuando hubo cambios en temas de normativa de las sociedades profesionales. También nosotros emitimos un informe cuando, antes de la modificación legal, se estaba haciendo acciones de multijurisdicción, donde también llegamos a acuerdo con el servicio, y en algunos criterios en la infracción de emisión de boletas y facturas. En esos temas hemos llegado a acuerdo. Hoy día estamos avanzando en un distinto abanico de informes,
En algunos estamos avanzando algunos acuerdos, en algunos estamos recién partiendo. En las dificultades de las observaciones a la operación renta que afectan a trabajadores dependientes o independientes cuando alguien emite una boleta, por ejemplo, y la persona que retiene no informa al servicio o no hace presente esas retenciones, se le retenía al contribuyente que efectivamente había realizado todas las acciones. Estamos avanzando en un acuerdo donde efectivamente se le va a devolver, lo que ahí también muy bien en favor del contribuyente. Estamos avanzando en la emisión o en la falta de resolución o notificación a los contribuyentes en la restricción de emisión de documentos tributarios electrónicos. Ahí sí el servicio sí tiene facultades para restringir o incluso bloquear ya la emisión de documentos tributarios electrónicos, factura principalmente. ¿Ya? Pero sí nosotros decimos que tiene que ser el contribuyente, porque así lo indica el Código Tributario, notificado previamente de la situación mediante una resolución fundada. ¿Ya? Y estamos avanzando ahí en un informe con el Servicio de Impuestos Internos. Y lo que ha sido quizá un poco más mediático últimamente es sobre el tema de los avalúos y el cobro de contribuciones. Nosotros, el informe que hicimos llegar a fines del año pasado, hacía referencia no sobre el cálculo, sino que con la falta de transparencia en los números que llevaban a cabo el cálculo. ¿Ya? Nosotros decíamos que tenía que ser transparente también para el contribuyente, así como la forma de calcular cualquier base imponible, en el caso de las contribuciones, también tiene que ser mostrada al contribuyente para que sepa de dónde salieron sus cálculos. Ahí también debo reconocer que después de hemos trabajado durante mucho tiempo, se está llegando a un acuerdo en cada una de las partes que estamos avanzando. Yo espero que esta semana probablemente llegue a un acuerdo con los temas y se puedan ya empezar a mostrar, en algunos casos va a ser una programación o el segundo semestre, empezar a mostrar los datos a los contribuyentes de cómo se forma el avalúo de su propiedad. Acabamos de hacer llegar, estamos ahora esperando la respuesta del servicio, en el caso de las RAF, que recién mencionaba el subdirector jurídico, de la admisibilidad de las RAF. ¿Ya? Nosotros vemos, aún falta por supuesto el trabajo con el servicio, nosotros vemos que hay un cambio de criterio en base a lo revisado con, nos ajustamos con estudios, por supuesto el Instituto Chileno de Derecho Tributario, con Goma Sintaxe, con algunas representantes de universidades, también con el Colegio de Contadores. Nos hemos juntado con distintas instituciones y con contribuyentes que efectivamente han visto un cambio en el criterio de recepción de las RAF. ¿Ya? Y nosotros, en base a la información levantada, hemos emitido el informe con el Servicio de Impuestos Internos para revisar efectivamente qué hay. Porque si efectivamente hay un cambio de criterio, lo que corresponde es que ese cambio de criterio sea público. Si hay una circular, la circular tiene que ser pública y sujeta a consulta pública. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto, que si efectivamente hay un cambio de criterio, no está. ¿Ya? Y es lo que estamos haciendo presente en nuestro informe al Servicio de Impuestos Internos. Y en el caso de la operación renta, en el marco de la operación renta 2025, nosotros recibimos una serie de reclamos y denuncias de parte de una serie de contribuyentes donde indican que ellos no se les fue permitido hacer las declaraciones de impuestos en el momento que lo estaban realizando. ¿Ya? Y nosotros tenemos la obligación de recoger esa información y hacer un informe como corresponde al Servicio de Impuestos Internos, preguntándole que efectivamente si esto es así, qué ocurrió. Nos llegó tanto de contribuyentes, algunas asociaciones de contribuyentes, también de proveedores de software. Nos llegaron algunos reclamos sobre algunos cambios que efectivamente implicaron que no se pudo realizar la declaración. Estamos recién en la conversación con Impuestos Internos para ver que efectivamente si hay algo de esto, si el contribuyente tiene razón o no. El director tocó también el tema sobre el inicio y la verificación de actividades. Nosotros estamos hoy haciendo un informe referente al inicio de actividades, al aviso de inicio de actividades. Hay que recordar que el inicio de actividades es un aviso. El contribuyente avisa a la Administración Tributaria de que va a iniciar actividades, donde después efectivamente el servicio tiene algunas facultades para fiscalizar, regular. Es en la verificación de actividades cuando un contribuyente quiere efectivamente emitir facturas. ¿Ya? Nosotros nos juntamos con la multigremial, con el Colegio de Contadores también, nos hemos juntado también con la asociación, perdón, me cambié de, mis disculpas, no importa, lo puedo comentar igual.
nos hemos juntado con distintas asociaciones para revisar lo que algunos contribuyentes indican el endurecimiento en el momento de realizar la verificación de actividades para poder realizar la emisión de facturas. Hemos recabado información, estamos haciendo presente en nuestro informe si efectivamente ha ocurrido este endurecimiento o cambio de criterio en la verificación de actividades. ¿Ya? El servicio tiene, dentro de lo que está en el Código Tributario, las facultades para fiscalizar y restringir la autorización de documentos en base a lo que indica la ley. ¿Ya? O sea, sin impedir el desarrollo de la actividad económica, puede fiscalizar, puede restringir. Entonces nosotros estamos viendo efectivamente con los contribuyentes y con las asociaciones si esto está dentro de las facultades del servicio o se está tomando un poco más allá de las facultades necesarias. Y referente aún a temas de informe, estamos avanzando en, bueno, es parte de nuestro deber, así que estamos avanzando en 6 informes más referente a posibles vulneraciones de derechos. Siempre hablo de posibles, porque primero tenemos que conversarlo con el servicio y ver si efectivamente esto está ocurriendo o no. ¿Ya? Algunos son sobre la presencia fiscalizadora, el cumplimiento de los procedimientos de la fiscalización en terreno, otros sobre el término de giro, en el marco de la tramitación del término de giro. También algunos temas que nos han relevado asociaciones de contribuyentes referente a emisión de documentos tributarios electrónicos y pagos con los POS y cruce de información. Algunos problemas también con la generación automática de anotaciones en el sistema al momento de la declaración del contribuyente. Y, por supuesto, estamos retomando un informe referente a las peticiones administrativas, pero que el director ya mencionó que estaban haciendo algunas correcciones, así que capaz que lleguemos un poco atrasados con el informe, pero corresponde igual que lo hagamos. ¿Ya? Entonces, dentro de las facultades de la Defensoría, donde efectivamente más revisamos temas que puedan ser sistémicos y abarcan una serie de contribuyentes más masivos, es donde nosotros podemos avanzar. No quita el caso de que cada contribuyente pueda presentar un caso en particular de una vulneración de derecho particular de este contribuyente. Y ahí lo que hacemos nosotros es tomamos el caso, le ponemos a nuestros abogados, como si fuésemos una especie de buffet de abogados, y llevamos la revisión del caso uno a uno. Debo reconocer que con las últimas modificaciones a la ley de cumplimiento, esto se está haciendo más efectivo, ya tenemos más facultades para poder mediar en algunos casos y también ahora podemos incluso llegar a tribunales para poder defender los casos del contribuyente. Así que estamos avanzando. Este año probablemente se van a ver bastantes más cambios ahora que hay más facultades para efectivamente hacer más posible la defensa de los contribuyentes. Eso queríamos. Muchas gracias al Defensor Nacional. No sé si los colegas quieren hacerle alguna pregunta y si no le vamos a dar la palabra a quienes nos acompañan y que han hecho las presentaciones que hemos conocido todos y que motivó a que esta comisión pudiera ampliar los temas a abordar con el director. Senador Muy Lago. breve, en tema de contribuciones, usted dice que ahí, ¿ustedes defienden a los contribuyentes en este tema, este impuesto interno, para obtener rebajas de los alumnos fiscales? ¿O es una discusión más... a ver, ¿cómo decirlo? Más de normativo, más de procedimiento, de transparencia, de tener información, de cómo se calcula, etcétera? Por su intermedio, Presidenta, efectivamente, ambas cosas. ¿Ya? Podemos defender al contribuyente uno a uno por un tema particular, donde el contribuyente puede entender de que su revalúo fue mal calculado. Nosotros tenemos, por supuesto, restricción de a quienes podemos defender, siempre pensando en pymes y personas de escasos recursos que no pueden defenderse. ¿Ya? A ese tipo de contribuyentes nosotros los representamos y los defendemos. Nos ha ido bastante bien en los casos que hemos alegado contra el servicio, pero también donde más se nota, por supuesto, la acción es cuando son temas más sistémicos que abarcan un gran grupo de contribuyentes. Yo creo, gracias, Presidenta. Yo creo que más relevante que contestemos nosotros o que comentemos nosotros es entender cómo está mirando el Servicio de Impuestos Internos las observaciones que está haciendo el defensor del contribuyente. Básicamente, además, hay una crítica que por lo menos yo comparto hoy, que desde la perspectiva de la dependencia que tiene la Defensoría del Contribuyente, acá están trabajando al final bajo el mismo alero, no sé si en el mismo edificio hoy día físicamente, pero en el mismo edificio.
Y entender, por ejemplo, a mí uno de los temas que más me preocupa es cómo reacciona, cómo ve los comentarios y observaciones que está haciendo hoy día el defensor del contribuyente, por ejemplo, en el cambio de criterio de la RAF, que es de los temas más relevantes que se han dicho hoy día, porque si el director del Servicio de Impuestos Internos dice que no es efectivo, o si es efectivo la razón por la cual no se han publicado los oficios o para que la ciudadanía tenga esa información respecto a ese cambio de criterio. O sea, creo que es más importante que ellos puedan tener alguna posición que la que podamos manifestar nosotros, por lo menos en la presentación que acaba de hacer el defensor del contribuyente. Sí, yo creo que hay esa afirmación que es importante y la otra que también hizo, que fue al inicio, que es respecto a vulneración de derechos por bloqueo de claves, que ahí tienen una diferencia clara, donde además hay fallo de la Corte Suprema en este ámbito, en donde la Corte va en la línea de lo que señala el defensor. Entonces sería bueno que le demos la palabra al director, más allá de que obviamente tenemos aquí a nuestros invitados que también probablemente van a querer ahondar en estas materias. Director. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Respecto al tema de las claves y bloqueo de clave, la verdad es que eso creo que al menos 2 fallos de la Corte Suprema que le dan la razón a Impuesto Interno, y el último fallo que no le dio la razón en un fallo dividido, pero que una de las razones es porque no se hizo la notificación sobre el bloqueo de clave. Entonces nosotros, para evitar problemas, vamos a notificar siempre que bloqueamos clave, ¿ah? Y con eso estamos cumpliendo con lo que dice la Corte Suprema, en la medida que tengamos diferencias con la DECOM. Y si la Corte Suprema nos da la razón, nosotros vamos a seguir con nuestra interpretación. Y el segundo tema, el de la RAF. Director, antes de pasar al de la RAF, porque justo ese punto es el que el defensor dice que tienen diferencia de criterio, y la pregunta es, o sea, subsanando la notificación, ¿esto es legítimo? Y lo que dice el defensor es que no tienen facultades en la ley para hacerlo. Y ahí me preocupa porque obviamente tenemos un problema de interpretación y quiero preguntárselo a usted. Usted dice que el fallo dividido de la Corte es dividido porque los que encontraron que usted excedió las facultades, la excedió solo porque no notificó. Sí. Claro, cuando tenemos diferencia y la justicia nos da la razón, y nosotros creemos que es importante seguir nuestro camino para evitar fraude, como los que se producían en el pasado, vamos a seguir con nuestro camino. Señor Macaya. Quizás en la respuesta al Servicio de Impuestos Internos a propósito del bloqueo masivo, alguna mención a lo que está ocurriendo hoy día con que algo bien positivo usar la inteligencia artificial para los procesos de fiscalización. Yo creo que es algo importante, que ojalá se pueda acentuar. Me gusta lo que está haciendo la Contralora. De hecho, parte del descubrimiento que hizo la Contralora en otra área de fiscalización tuvo que ver con cruce de datos y uso de algoritmos, inteligencia artificial. Y yo entiendo que eso está ocurriendo en el Servicio de Impuestos Internos y quizá cuando se hace en forma masiva es porque probablemente la inteligencia artificial entrega parte de esa información para poder generar porque no creo que vayan 1 a 1 y se bloqueen a 30.000 contribuyentes automáticamente, o sea, de a uno. Yo creo que hay un uso de tecnología y cruce de datos de operaciones que son más sospechosas, pero la pregunta es, ¿se puede tener acceso por parte de la Defensoría del Contribuyente, por parte de los propios contribuyentes, los algoritmos que se ocupan para esto, dar una explicación un poco más razonada y técnica de cómo se generan? Porque cuando un acto administrativo ha sido dictado o se ha basado fundamentalmente en la solución otorgada por un algoritmo, el contribuyente debiera saberlo. Ha pasado, particularmente en la zona que yo represento, en la región de O'Higgins, que exportadores se ven expuestos a bloqueos por situaciones que no tienen absolutamente ninguna incumbencia de ellos, que son situaciones que hay bloqueos de proveedores y se les está haciendo responsable por situaciones y se demoran mucho tiempo y quedan créditos pendientes de muchos recursos por situaciones que no tienen que ver directamente con ellos, sino que por operaciones con las que ellos se relacionaron y, bueno, evidentemente terminan siendo, entre comillas, contaminados. Mi duda es cuando se usa masivamente los algoritmos para emitir liquidaciones de impuestos centralizadas,
porque estamos en tiempos de cambio, ¿eh? Estamos en tiempos de cambio de era, inteligencia artificial, y cómo se puede generar quizás algo más, algún oficio, alguna circular que pueda mencionar este tema en particular para el futuro. Presidenta, por su intermedio. Bueno, efectivamente, como son muchos casos, nosotros utilizamos algoritmos informáticos. Ahora, eso no significa que no nos equivoquemos, ¿ah? Entonces estamos siempre atentos, porque como la gente que bloqueamos va a la oficina, unos pocos, porque hay muchos que ni se aparecen, los que van y nos damos cuenta que tenían su papel el día, entonces cambiamos los algoritmos a futuro. Ahora sí, nosotros no queremos hacer públicos los algoritmos, porque si llegan a ser públicos, todo el mundo va a saber en qué caso bloqueamos, en qué caso no bloqueamos, entonces van a buscar cómo hacerlo para que no los bloqueemos, ¿ah? Entonces, pero esa es la responsabilidad nuestra. Bueno, es sabido que hay que fiscalizar de acuerdo a la ley, pero si uno dice públicamente qué va a fiscalizar, cómo lo va a fiscalizar, qué parámetros va a utilizar, esto es muy peligroso porque esto lo sabe todo el mundo y sabe dónde hacerlo y cómo hacerlo. Senador. El tema de inteligencia artificial, yo todavía soy un poco más cuidadoso en que se meta acá la inteligencia artificial. Nosotros estamos todavía a nivel de algoritmos, ¿ah? El momento que le empezamos a dar inteligencia artificial, que ella misma vea a quién bloquea, a quién no bloquea, pueden pasar cosas que después nos vamos a arrepentir. Entonces, todavía no estamos listos para eso. Senador Macaya y senador Piu. Es que quizá hay una... Bueno, y ahí está el senador Piu, que hoy día está reemplazando que tiene bastante expertise en el tema de la inteligencia artificial y en este cambio de era, pero yo creo que es necesario crear, quizás no publicar los algoritmos, pero crear una mesa de trabajo que en forma quizás reservada, basada en expertos, universidades, técnicos, académicos, pueda auditar y validar lo que se está haciendo, validar los algoritmos que se están utilizando, porque no estoy pensándolo quizás desde la perspectiva de quienes vayan a ser los interlocutores o los asesores tributarios ni los contadores, estoy pensando quizás en la academia, en personas que tengan experiencia en esta materia para validar que ese trabajo que está haciendo es algo que se va a seguir desarrollando y es algo que probablemente requiere tener la transparencia con una circular, por ejemplo, y desde la perspectiva de la Defensoría del Contribuyente, los cuales van a ser los derechos de los contribuyentes en esta era de algoritmos e inteligencia artificial. Senador Piu. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio en saludar al director del servicio. Estamos en un proceso de cambio gigantesco que requiere armonización digital completa. Aquí se habla de clave, lo que tenemos es una credencial que no da certeza si la persona es o no quien dice ser, por eso después lo veremos. Una credencial no tiene ningún valor y ahí tenemos un problema en el Estado. Esto significa el gobierno, el Ejecutivo está comprometido a ingresar un proyecto de gobernanza de datos del Estado. Ese proyecto tenemos que revisarlo en conjunto porque de ahí va a salir la nueva identidad digital. Y la identidad digital de una persona no se va a poder bloquear. Usted va a tener que tener otras medidas para bloquear la cuenta, no hacer mediante la identidad digital. Entonces las personas van a poder ingresar, si hay sospecha, se buscará la forma, pero no el bloqueo de la cuenta. Esto para que lo vayan preparando. Segundo, sí existe el derecho a la explicación, el artículo 8 bis de la Ley de Protección de Datos Personales, que ustedes tienen que llevar adelante para evitar los sesgos. Los sesgos no son solo inteligencia artificial, los algoritmos que estamos usando hoy en día tienen sesgos y eso hay que verificarlo. Y esto tiene que conversar con otra ley que está también tramitándose, que tiene un mal nombre, el subsistema de inteligencia económica. Aquí no hay economía, aquí es un tema son finanzas ilícitas y persecución de esos criminales. Bueno, todo esto tiene que conversar digitalmente, no con copias, no con papeles. Tiene que conversar transaccionalmente. Por lo pronto es parte de esta falta de armonización digital que yo espero que durante el periodo de vacancia de la Ley de Protección de Datos con la nueva comisión, el gobierno va a anunciar una nueva comisión, esto se pueda abordar. O sea, esa es la instancia con los 8 comisionados que van a ser nombrados, 4
del Ejecutivo, 4 del sector privado. Y esto, como nos están escuchando todos, es para que podamos ponernos de acuerdo. Es mucho más grande que solo ajustar el algoritmo o el bloqueo, no. Es un proceso completo que tiene que partir y partir bien en los 18 meses. O sea, el 1 de diciembre del 2026 debiera estar todo esto homologado y resuelto. Gracias, presidente. Gracias, Kenneth. Antes de dar la palabra al director, yo creo que aquí salen temas bien relevantes. Uno, creo que tenemos que despejar el tema de si hay o no hay facultades, porque estamos hablando de un servicio tremendamente relevante que cuando bloquea claves no solo afecta lo que ocurre en servicios de impuestos internos, también afecta en otros ámbitos como la Tesorería General de la República. Y me encantaría que nos pudiera el director señalar cuál es la norma que lo habilita a hacer aquello. Segundo, cuáles son las causales específicas que el servicio tiene a la vista, y yo entiendo por lo que el director dice que tiene que ver con la actividad ilícita, que motiva el bloqueo. ¿Y quién las define? El director nacional en la oficina central. ¿Existe algún protocolo que tenga el servicio formal para bloquear y desbloquear? Porque obviamente puede ocurrir, ¿no es cierto?, que se despeje la duda razonable que puede existir respecto a un contribuyente, y supongo yo que habrá algún protocolo. Nos encantaría que nos pudieran hacer llegar esa información. Después, en esos bloqueos y desbloqueos, ¿hay algún porcentaje de error o la verdad es que todos fueron correctos? La información que circula en prensa es que hubo más de 30.000 bloqueos de clave y solo un porcentaje muy bajo logró regularizar su situación concurriendo presencialmente. Ni siquiera lo pudo hacer a través de, por razones obvias, está bloqueado a través del sistema. Y por lo tanto sería bueno saber cómo ha evolucionado esa situación. Y finalmente, si el servicio tomó la decisión de bloquear porque había alguna razón más que justificada de hacerlo, si siguió más allá en las acciones pertinentes, denunciando a la justicia la actividad ilícita que lo llevó, de acuerdo a las expresiones del propio director en la comisión, a tomar esa decisión, que uno la entiende desde el punto de vista, ¿no es cierto?, preventivo y fiscalizador. Entonces, hay acciones judiciales en contra de estas personas que eran supuestamente delincuentes, que ameritaban, ¿no es cierto?, el tomar esa decisión. Y finalmente me sumo a las palabras del senador Kenneth Pugh, porque aquí sí hay obligación de explicar la decisión que se tomó. Y es importante ver cómo lo hacemos, porque tenemos un problema de acceso al servicio. Hay asimetría en este ámbito. Y esto igual que en el médico, ¿no? Hay asimetría. Lo que sabe el servicio, las facultades que tiene, todo el bagaje del servicio hace que un contribuyente quede en indefensión. Yo le mandaba el otro día un caso de una persona X al director que el servicio le retuvo X cantidad de millones de su cuenta sin explicación por un tema que el servicio reconoció que era un error, pero sí iba a demorar varias semanas en devolverle la plata, y esa persona con esa plata tenía que pagar sus impuestos de este año. ¿Quién le responde a esa persona? ¿Y quién se hace cargo de esos errores? Eso, director. Senadora, bueno, sobre ese caso le puedo decir que el problema no era el servicio, que esta persona tenía una deuda que tenía que pagar en cuotas con la tesorería y dejó de pagarlas en diciembre, y la tesorería, de acuerdo a sus atribuciones, incautó el dinero de la cuenta corriente para que pague lo que debía, y claro, con esa plata pensaba pagar la operación renta, y resulta que la tesorería se la sacó para pagar la deuda que tenía antes. Ese es el caso específico, senadora, que nos preocupamos. Quizás la notificación previa a lo mejor hubiese ayudado. Pero esto es de tesorería por las atribuciones que tiene cuando la gente deja de cumplir con los convenios de pago. Como digo, el tema de fondo es que Impuesto Interno no quiere que se utilicen facturas para defraudar.
Eso es el tema. Entonces, el tema de las claves es porque queremos que vaya a impuesto interno. Ahora, la mayoría no va porque nosotros efectivamente bloqueamos clave en gente que ya está con procesos por delitos tributarios, que ya se le hizo las denuncias, ya hubo la querella por delitos tributarios y que la Fiscalía, el Ministerio Público está llevando adelante las acciones contra esos contribuyentes. Ahora nosotros también, cuando un contribuyente que está en esa lista está también en otras empresas, nosotros también queremos, si él es el mayoritario en la otra empresa, no queremos que siga actuando, sino que tiene que ir a la oficina de impuestos internos para mostrar por qué ahora sí se está comportando bien. O sea, está muy relacionado con gente con delitos tributarios. Y hay otra gente que no ha demostrado ni mostrado que razonablemente tenga la actividad que dice querer realizar. Y por eso le pedimos que vaya a la oficina de impuesto interno y que lleve los papeles, que muestre que por qué va a hacer eso, y nada más que conversando. La gente, cuando es mentira, no se aparece por impuesto interno. De verdad, hay verdaderas mafias que se dedican a tratar de conseguir facturas falsas en esas actividades. Entonces, eso es lo que le puedo contestar. Nosotros que creo que es obligación nuestra. Si llegamos y dejamos a pasar todo el mundo, después todo nos va a decir, oye, y ustedes no fiscalizaron. Miren todos los fraudes que han cometido bandas, porque empiezan a reclutar otra gente, son RUT que reclutan y meten haciendo inicio de actividades para conseguir facturas. Y sobre las preguntas que le hacían los colegas, bueno, el tema de la DECOM, cuando nosotros estamos abiertos a que revisen nuestro organismo, el algoritmo, la DECOM, por si tiene algunas observaciones. Lo que sí no quiero que sea público el algoritmo. Eso estamos abiertos a eso. y respecto de la norma... y el tema ya la dijo el subdirector jurídico, nosotros estamos cambiando de modo que en la RAF se puedan aceptar... ¿Cuál es la norma que permite al servicio bloquear? ¿En qué norma de la ley estaría esa facultad que, de acuerdo al defensor, no existe? Bueno, yo me baso porque la Corte Suprema nos ha dado la razón 2 veces y la otra vez nos dijo que si hubiéramos hecho esta otra cosa también lo podríamos haber hecho, pero no sé. Javier y luego Ricardo. Y quizá un comentario, porque acá por lo que plantea el director del Servicio de Impuestos Internos es que muchas de las cosas se resuelven cuando los contribuyentes honestos que cumplen con sus obligaciones concurren al Servicio de Impuestos Internos a mostrar sus documentos, pero la información que por lo menos emana de algunos de los grupos que hoy día nos acompañan es que no es tan fácil ser recibido en el Servicio de Impuestos Internos, o sea a uno le dan un nombre de un funcionario, pero no está ni el correo electrónico de ese funcionario, ni el teléfono de ese funcionario. Quizás tener una cuestión que hoy día, en tiempos donde la tecnología puede permitir una comunicación más fluida, para el contribuyente tampoco es tan evidente que llegue a la oficina y haya atendido son varios días y semanas y meses de espera muchas veces. Antes de eso, director, ¿cuál es la norma para poder cerrar ese tema que... Sí, por su intermedio, señora presidenta, como bien decía el director, esto obedece a facultades generales de fiscalización para evitar fraude. Esas facultades de fiscalización están fundamentalmente en el artículo 6 del Código Tributario y en el artículo 60 del Código Tributario. En particular, este último artículo permite citar a los contribuyentes a la oficina. En la lógica que el director señalaba, si nosotros tenemos elementos de que pueda haber fraude que perjudique a impuestos internos, pero también eventualmente a otros contribuyentes que están ejerciendo correctamente su actividad tributaria, el Servicio de Impuestos Internos tiene, conforme a esas normas, la facultad de citar a los contribuyentes a la oficina. Correcto, o sea, y lo da la palabra el defensor, pero lo que estoy entendiendo es que, de acuerdo al fallo de la Corte y de acuerdo a la normativa que usted nos señala,
citarían al contribuyente a el servicio y de no concurrir, procederían a bloquear. El procedimiento que se implementó, Eso, y nos van a mandar los protocolos que tienen. el procedimiento es, da esta alerta de riesgo de fraude tributario, emisión de factura falsa, eventualmente utilización de las mismas, se bloquea y se llama al contribuyente a concurrir a la oficina para aclarar la situación, que es fundamentalmente, como indicaba el director, dar cuenta de que realiza regularmente actividades. Ciertos elementos que no son de plena prueba, pero elementos de que la actividad es real. Existe. De que existe. De eso se trata. Hay que entender, por otra parte, que los fallos de la Corte Suprema, por muy importante que sea la Corte, por supuesto, tiene efectos particulares en el análisis de la situación de los casos sometidos a la Corte Suprema en ese fallo. Hay otro fallo de la Suprema en la misma materia, respecto a la misma discusión, que 2 meses antes le dieron la razón al servicio. Y lo que dice el fallo de la Corte Suprema, que no le da la razón, es un voto de mayoría y un voto de minoría, pero además que se sustenta la necesidad de notificación y fundamentación de la medida. Defensor, y doy la palabra al director. Por su intermedio, Presidenta. Bueno, efectivamente en este tema no tenemos acuerdo. Y como bien dice el subdirector, cada caso hay que analizarlo en su medida. El fallo que nosotros hacemos mención, que es por un caso de Rancagua, si no me equivoco, dentro de lo que se desprende en el fallo, se desprende que no existe norma alguna que faculte para bloquear el acceso a la plataforma virtual. Eso dice el fallo, ¿ya? Que está de acuerdo más o menos a nuestro informe. Ojo, que sí, es correcto lo que dice el subdirector jurídico, esto es caso a caso y tendrá que irse viendo caso a caso, no hay jurisprudencia en este caso. Pero obviamente nosotros, cada vez que ocurre una situación de este tipo, tendremos que aplicar nuestra facultad. Gracias, defensor. Director. Bueno, al senador Macaya, yo he recorrido ya varias oficinas del servicio y en general hay bastante poco público, porque casi todas las prestaciones se están haciendo por Internet. Entonces, yo no he visto una situación de aglomeración, que cuando la gente, claro, tiene que esperar 1 o 2 personas que sean atendidas, pero no es más, eso es lo que yo he visto. Ahora, la citación, la notificación, de acuerdo a la última ley que se aprobó de cumplimiento tributario, basta hacerla por mail, ¿ah? Y ahí tienen que ir a las oficinas de impuestos internos. Claro, pero cuando son peticiones administrativas, entiendo que ustedes la respuesta tipo es que todo es por el portal. Y hay peticiones administrativas que tienen mucho tiempo de espera y yo, de hecho, conozco por distintas razones algunas que están ahí con meses de espera en el portal y cuando se quiere concurrir para ver administrativamente esto, la respuesta es que no se recibe esto, o sea, en el servicio. Yo estoy de acuerdo con usted, senador. Y por eso que con el Colegio de Contadores llegamos a acuerdo que vamos a privilegiar las peticiones administrativas para hacerlo mucho mejor y más rápido. Estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, director. Le damos la palabra a nuestros invitados, por si quieren agregar o preguntar algo más, aprovechando que están los colegas. Colegio de Abogados. Ahí está. Colegio de Abogados. Muy buenos días todavía, muchas gracias. Agradecemos. Perdón, tiene toda la razón mi colega que me había pedido la palabra, así que pido disculpas. Senador Lago. Perdón. Vamos a escuchar a la visita, no se preocupe. 1000 perdones, senador. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a toda la comisión, especialmente al equipo del Servicio de Impuestos Internos y a la Defensoría del Contribuyente. Yo estoy aquí haciendo uso de la palabra por el Colegio de Abogados y por FECIT, que es una fundación de estudios que formamos en pandemia, que está formada por
alrededor de 30 académicos de varias universidades de Chile. Yo voy a ser un poco más pesado, tal vez. ¿Incisivo? Con mucho respeto, pero con bastante más... Con respeto siempre es posible. Absolutamente, absolutamente. Yo le dije al director en un encuentro que tuvimos con el Colegio de Contadores que yo soy hijo de un funcionario de impuestos internos después de 40 años. Y mi madrastra también. Y quiero mucho el servicio. Yo jugaba en los pasillos donde hoy día está la oficina, se lo decía a Carolina el otro día que estuvimos. Pero el diagnóstico que tenemos es bastante grave, porque ya desde hace algunos años, y diría que post pandemia, en general hemos sentido que se ha ido deteriorando la relación que teníamos con el servicio. Las situaciones que vamos a exponer, que son un poco las que ya ha mencionado el propio director, y lo digo con mucho respeto, se han acentuado con la llegada del director. Como lo dijo hoy día mi colega Soledad Recabarren, que se tuvo que retirar por una emergencia, que es la vicepresidenta del colegio, nosotros estábamos muy contentos con la llegada de don Javier. De hecho, le habíamos pedido una audiencia para ir a regalarle un libro, saludarlo y ponernos a disposición de él, porque nuestro interés es colaborar. A los abogados, los conflictos nos parecen miel sobre hojuelas. Si fuera por pelearse, estaríamos felices, tendríamos más pega que nunca. Nosotros no queremos eso. Esto que llamamos el cónclave tributario es la representación del Instituto Chileno de Hecho Tributario, que está ahí representada por don Rodrigo Benítez, don Osvaldo de la Fuente, el presidente del Colegio de Contadores, yo, Soledad Recabarren, vicepresidenta del colegio, y Cristian Beischmidt, que es el representante de IFA. Lo que sentimos es un desprecio por los abogados. El director ha dicho no solo a nosotros, sino que a los medios que él es ingeniero y que para él los datos son muy importantes. Para nosotros las leyes son muy importantes. El ministro Marcel, que casualmente es el jefe del señor director de Impuestos Internos y también el jefe del señor Ricardo Pizarro, ha dicho en la prensa, sobre todo cuando se refirieron las declaraciones de renta, que estas críticas son de actores con parte interesada como los contadores y abogados tributaristas. Yo soy académico hace 40 años. Fui profesor de algunos senadores que están sentados en esta mesa. Y la acusación es que somos evasores, que no queremos pagar. Lo dijo el otro día, que paguen menos. Nosotros no queremos pagar menos, nosotros queremos pagar lo justo. El pequeño infighting que tuvo el director con nuestro colega Ricardo Escobar es que justamente lo que hace Ricardo como ex director del Servicio de Impuestos Internos es decir, aquí están pasando cosas que no pasaban antes. Que se está tratando de cobrar impuestos donde no debería. Ahora, si él volvió o no a la vida privada, es una cuestión del ejercicio legítimo de la profesión. ¿Cuáles son las situaciones graves? Los bloqueos. Distinguidos senadores, aquí se cometen actos ilegales. Es que ya no, ¿para qué? Eufemismo. El director no lo puede decir con toda propiedad, es ilegal. Se hace referencia a un fallo en que la Corte habría dicho que sí podía hacerlo, pero era un recurso de amparo económico que falló mal los tribunales del norte. El Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades para bloquear. Esta explicación del subdirector jurídico que está dentro de las facultades de fiscalización, si no puede bloquear. Y menos bloqueos masivos. Y después le dice entonces que vaya, trate de hablar con un funcionario, si no están. Y como bien dijo el senador Macaya, cuando uno recibe una petición y dice esta petición fue asignada a don fulano de tal, no puede uno hablar con fulano de tal porque no hay correo, no hay teléfono.
nos pasan los chats que tenemos de abogados que dicen, oye, ¿alguien tiene el teléfono del funcionario tal? Eso no puede ser. El tema de las trabas para iniciar actividades es en algunos casos insólito. Tenemos un listado que le hicimos llegar con todos los casos. Hay un caso que se volvió emblemático de un trader minero que quería abrir iniciación de actividades en una oficina en Isidora Goyenechea. Le dijeron que no porque no tenía bodegas. Un trader que no podía tener oficina en Isidora Goyenechea porque ahí no había bodegas. Es ridículo. Pero nos están llamando a formalizar. Hay que formalizar. Pero si va un señor y le piden plan de negocio, 3 órdenes de compra de posibles clientes, un señor que no ha iniciado actividades, ¿cómo va a tener órdenes de clientes? Hay muchos ejemplos, porque él pidió datos. El rechazo a las RAF, hay un oficio reservado de agosto del 2024, donde el mismo subdirector jurídico que está aquí presente le dice a todos los directores regionales, no aprueben RAF, decláreles inadmisibles. No es la analícela, es declárele inadmisible. La estadística que tenemos que nos pidieron es que de 2023 un 44% de rechazo subió a un 88% de rechazo. Eso no es sino una instrucción. Tenemos las estadísticas que se las pedimos al propio director, con donde están estas cifras. La pidió el Instituto Chileno, se le hizo llegar la estadística, que se la podemos hacer llegar a la comisión. Y la tramitación excesiva de devoluciones de impuestos es otra cosa. No hay razonabilidad en las demoras. Tenemos más situaciones. Problemas con los términos de giro. La atenación telemática, no presencial, hay incomunicación con el servicio. Tenemos problemas con las circulares que nosotros llamamos con alguna sorna circulares con fuerza de ley. Circulares que se dictan y que exceden las normas legales. Para eso este Congreso aprobó la creación del Consejo Tributario, que se acaba de nombrar, con 4 miembros. Un exdirector de servicio, un ex subsecretario de Hacienda, un ex asesor del Ministerio de Hacienda y una señora que no sabemos quién es, para revisar la legalidad de las circulares. Esto parece broma. Tenemos problemas con los recursos. Aquí se ha minimizado la caída del sitio web. El sitio web estaba caído el día que se cumplía el plazo. ¿Qué hizo el servicio? Postergó sin multa hasta el día 9. Si eso no lo puede hacer. El plazo vence el 30 de abril. La fiscalización automatizada ya se dijo, todos los algoritmos, la determinación de los avalúos, el impuesto al lujo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos extremadamente preocupados. Y yo agradezco sinceramente que nos hayan invitado, porque esperamos que de aquí salgan compromisos. Porque lo voy a revisar no significa nada. Vamos a creer, vamos a crear. No, ¿qué vamos a aprobar hoy día? ¿A qué se va a comprometer el Servicio de Impuestos Internos? La RAF. Nosotros hicimos una presentación en la Contraloría, porque como no teníamos opción de que nos revisaran, resulta que hay casos en que, yo tengo un caso concreto, una empresa española, una gran empresa española, el contador se equivocó en una línea y le han girado un impuesto millonario y resulta que no podemos corregirlo, porque el error no es del servicio. Entonces tenemos que ir a Contraloría, que esperamos que la Contralora nos haga caso. Ya le ofició al director para que explique qué está pasando con la RAF. O sea, tenemos una situación grave y no queremos que vuelva a quedar como un acuerdo genérico de que nos equivocamos. Pero no quiero terminar sin decir que los actos son ilegales. Dejémonos de eufemismo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Colegio de Contadores, y le damos por la palabra al servicio. Yo mismo voy a presentar aquí. Muchas gracias, presidenta.
y a los senadores presentes también al Servicio de Impuesto Interno y a la Defensoría. Quisiera más bien explicitar por qué la importancia de esta reunión y por qué tenemos que abordar estos temas, creo que en conjunto, con una forma proactiva. La siguiente, la primera hojita. Lo que pasa es que se cayó aquí la... Me botaron el Zoom. Yo estaba muy violento. Ahí pongámoslo ahí. Sí, sí. Arriba de aquí. Entonces quiero mostrar algunas cifras que creo que todos ya conocemos, que hemos visto en los distintos medios. La primera. Ahí. Tratando de llegar al puntero. Ahí. Les pido que apuremos el tranco porque queremos poder escuchar al director de vuelta y esta presentación se ve larga. Entonces necesitamos, por favor, ir concretando. Ahí la van a colocar. Ahí está. Bueno, lo primero, la competitividad del sistema. Creo que esto depende no solamente de tasas, sino que también de certeza del sistema tributario. Tenemos que considerar que el 98% de la recaudación fiscal es por cumplimiento voluntario, no por acciones de fiscalización. ¿Ya? Esto muestra que finalmente, cuando vemos la línea más larga, ¿no es cierto?, de la recaudación fiscal respecto al Producto Interno Bruto, está prácticamente estancada. ¿Ya? Y es porque se ha puesto foco en acciones de generar más facultades de impuesto interno, foco también en generar, diríamos, más foco en la fiscalización que en facilitar el cumplimiento tributario, que creo que es lo que favorece la recaudación fiscal. Así lo entienden, diríamos, la economía desarrollada como la OCDE, donde el foco está en generar equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. Y creo que eso en el tiempo se ha ido mejorando, pero aún falta bastante para poder tener ese equilibrio. Por tanto, no es solamente facultades ni gobernanza, como estábamos viendo, sino que también facilitar este cumplimiento tributario con acciones concretas. Creo que, y acá pongo la estadística del Banco Mundial, donde dice que en los países subdesarrollados como Chile, la confianza es clave para generar recaudación. Y creo que todas estas acciones que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, debilitan esa confianza. Debilitan la confianza y los números están ahí. Es decir, la recaudación fiscal no sube porque, aunque se diga que la operación renta fue un éxito porque recaudó un mayor impuesto pagado, tenemos que considerar que esto depende también de los PPM, depende también de otras situaciones, de ingresos extraordinarios del cobre, pero no necesariamente hemos visto la estadística de la recaudación total respecto al Producto Interno Bruto, que es lo que nos interesa también analizar. Australia, por ejemplo, e Inglaterra ponen el acento en la confianza, ¿ya? El acento en la confianza, y acá quiero también tocar el tema del informe de brecha de cumplimiento, que creo que ha debilitado la confianza, más que generar ciertamente un fortalecimiento de la confianza, lo ha debilitado porque finalmente este informe, llevamos 1 año y medio, ¿cierto?, tratando de descubrir dónde está la evasión, pero todavía nadie se convence, ¿cierto?, de ese informe porque tiene mucha inconsistencia. Y creo que eso no puede ocurrir en un informe tan crítico para el sistema. Y acá algunas frases, en este caso, de la exdefensora del contribuyente de Estados Unidos, y lo voy a leer textual, dice que una forma de construir esta confianza es asegurar que los procedimientos son justos, accesibles y fáciles de entender para los contribuyentes al momento de resolver disputas de impuestos. Por eso, dice, los derechos de los contribuyentes son esenciales para generar confianza. Y creo que el defensor del contribuyente está de acuerdo en ese punto, estuvo en ese foro donde estuvieron en Chile, ¿no es cierto?, viendo los derechos de los contribuyentes. Como Colegio de Contadores, acá hicimos una encuesta, también tenemos nuestros datos y creo que son bien representativos. Respondieron 300 contadores, pero eso se multiplica por 100, porque cada contador atiende a 100 en promedio pymes. Ya, por tanto, una muestra de 30.000 empresas pymes principalmente. Y nos muestran específicamente que los problemas están, desde nuestro punto de vista de los contadores, en la solicitud administrativa, que son ineficientes, retrasan todos los procesos, y ahí está la vida del ciclo del contribuyente. Están temas de rectificatoria, iniciación de actividades, está el tema de cambio de domicilio, cambio de representante, etcétera.
También la RAP que presentan, ¿no es cierto?, los contribuyentes, porque son la defensa administrativa. No queremos llegar a la etapa judicial donde sabemos que vamos a estar 3 años, sino que en la etapa administrativa buscamos resolver los temas. Bloqueo a facturación sin justificación. Los avalúos de bienes raíces también dentro de las temáticas importantes. E incluso salir del sistema es complejo. El término de giro, muchos no terminan giro y dejan la empresa muerta y comienzan con otra empresa, con la señora, no sé, porque no hay la facilidad de reemprender. Y creo que todos esos temas debilitan lo que es la confianza y la facilitación del cumplimiento tributario. Respecto a la operación renta, y este es el resultado final de esos 30.000 empresas, es decir, tuvieron problemas. Si bien pudieron declarar, declararon una presión, ¿cierto? Quizás sin revisar los datos en forma rigurosa, porque acá tenemos que distinguir que hay personas naturales y empresas que declaran. Las personas naturales probablemente no se asesoran y hacen clic a la declaración, la envían y probablemente tienen mayor grado de satisfacción. Pero las empresas tienen asesores que revisan y encuentran inconsistencia, no envían la declaración, por tanto no van a hacer un clic y envían la declaración, ¿ya? Y creo que eso refleja esta gráfica, distintos problemas, bloqueos, validaciones que se hicieron en el proceso, caída de la página, inconsistencia, y acá se rompen ciertos principios, por ejemplo el de autocumplimiento, que nuestro sistema, como recauda el 98% fruto de la recaudación voluntaria, ¿cierto?, de los contribuyentes, se basa en el principio de autocumplimiento. Entonces no podemos poner bloqueos en medio del proceso de operación renta para que los contribuyentes, en definitiva, no puedan enviar esa declaración. Creo que esos temas reflejan que hay que realizar mejoras. Es decir, los procesos no se pueden improvisar en medio, ¿no es cierto?, de una operación renta, estar haciendo los ajustes, sino que eso tiene que estar previamente en una planificación correcta del proceso. Acá les dejo algunos problemas para que lo puedan ver, pero fueron variados y creo que después lo va a tratar acá el director de ciberseguridad. ¿Ya? Nuestra propuesta de Colegio de Contadores, por todos conocida, ¿no es cierto?, operación renta en junio. Creemos que ya países como Alemania, España, lo llevan en ese periodo y creo que permitiría una mejor planificación y fortalecer los derechos de los contribuyentes, el derecho a recibir un servicio de calidad, eficiente, el derecho al error, que en muchas jurisdicciones está consagrado, en Chile no está consagrado, y el derecho también a pagar los impuestos correctos, más que los impuestos justos, porque acá no se permite, por ejemplo, que los contribuyentes opten por una opción que está establecida en la ley, y se cuestiona y se considera evasión muchas veces o elusión. Entonces eso, senador. Muchas gracias. Por supuesto, colega, y después el senador Rojo, Edwards, antes de dar la palabra al director. Yo desde hace rato tengo la impresión de que estamos asistiendo a una cámara distinta. Esta cámara no le corresponde la fiscalización, y aquí se está haciendo una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que a mí no me había sido notificada, por lo menos. Entonces, yo por lo menos quiero saber qué camino va a seguir en esto. ¿Vamos a tomar alguna resolución para censurar al Servicio de Impuestos Internos o alguna cosa por el estilo? La verdad es que me parece interesante, yo todo lo que he escuchado me parece bien, pero le sugeriría a los queridos colegas, yo también soy abogado, que pidan a la Cámara de Diputados una comisión fiscalizadora, una discusión ahí, porque aquí no es mucho lo que se puede hacer. He escuchado muchas cosas interesantes, en realidad no he escuchado ningún cargo concreto, pero sí, este no es el lugar donde ese tipo de cosas se ventilan. Muchas gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el senador Lagos Weber antes, senador Rojo, que me lo había pedido antes. ¿No? Ya. Y después el senador Macaya. Gracias, presidenta. Bueno, yo la verdad es que valoro mucho las presentaciones que hemos visto. Acá nadie está pensando en una acusación constitucional o una comisión investigadora, así que me parece totalmente bien. Podremos tener un juicio a favor o en contra de lo que se ha dicho, pero me parece que es razonable que se haya dicho. Pero más allá de eso, yo quiero pedir cierta información, presidente, antes que la declare secreta. Para el director. Para el director, sí. Perfecto. Es solamente información. Primero, la recaudación que hemos obtenido como país por contribuciones del año 2019 al 2024, si fuera posible. Más lento, por favor, porque está tomando nota el director. No, pero... Está tomando nota. Está bien. Después, también del año 2019 al 2024, cómo han cambiado los reclamos que se han tenido por contribuciones en general y me imagino que por los avalúos como cosa principal. Lo tercero, los criterios específicos
para determinar los avalúos y los impuestos, pero a un nivel de detalle que le permita a cada contribuyente poder hacer un cálculo razonable respecto de lo que está pagando. Ese es el nivel de detalle que me gustaría, poder saber exactamente para Juan Pérez, que vive en la comuna no sé cuántito, poder ver este detalle y tomarlo. Segundo. Innominada, dices tú, pero sabiendo los criterios. Como Sí, criterio, los criterios. solamente criterios, pero con nivel de detalle, porque el problema que hemos tenido con contribuciones es que se hace el reclamo de que los criterios no son claros. Entonces, como hay muchos criterios, me gustaría una cosa suficientemente clara para poder hacer una estimación de cada uno, digamos, cada persona. Después, ¿cuántas propiedades nuevas han tenido que empezar a pagar contribuciones en los últimos años, si fuera posible? Porque hay un... Porque cambia el avalúo, entonces, claro, cambia el avalúo. Y dejan de ser exentas. Claro, sí. Y además que han habido muchos... Son nuevas en el pago de contribuciones. El pago de contribuciones, sí. Después ha habido algo de reclamo en la prensa por cobros retroactivos. Me imagino que podrán haber distintos motivos para cobros retroactivos. Me gustaría saber por qué se han dado y en particular si algún cobro retroactivo se ha realizado por un atraso de un reavalúo y digamos que se dice, pero que es el reclamo, digamos, esta propiedad valía tanto hace 2 años, entonces le cobro las contribuciones 2 años para atrás. Me encantaría saber, ese es el reclamo, yo por supuesto que no sé de esto. También hay ciertos reclamos de adultos mayores que habrían perdido los beneficios de la exención por aumento del avalúo fiscal. No sé si existe o no, pero me gustaría tener esa información. Y por último, esta es un poco más compleja quizás, pero me gustaría la verdad tenerla, es cómo han cambiado los avalúos de manera agregada, en particular para el centro de Santiago, pero también para 2 comunas adicionales, podrían ser Las Condes y Maipú. Solamente a grandes rasgos, y el motivo por el cual pido esta información, director, es porque hay mucho reclamo de que han subido todas las contribuciones, pero en aquellos lugares, como el centro de Santiago, que se han devaluado, las contribuciones se han mantenido. Entonces me gustaría saber exactamente, en el centro de Santiago, desde el año 2019 al 2024, cuáles han sido las contribuciones en general y cómo han ocurrido en otros lugares en que han habido avalúos. Esa información, Presidenta. Muchas Gracias, colega. Senador Macaya. Gracias. Yo al igual que el senador Edwards, creo que lo que estamos haciendo acá es tratar de levantar una información y con ningún afán ni fiscalizador, no solamente para ver de qué manera está funcionando la relación con los contribuyentes. Yo creo que hay cosas que son de fácil solución en la comunicación más fluida, en la publicación quizás de los teléfonos o los medios para que los contribuyentes puedan tener interacción más rápida, los buenos contribuyentes. A lo otro hay que perseguirlo, a las personas inescrupulosas, y es bien importante. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver justamente con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en relación a si es efectivo o no. Me bastaría con un no y sería una buena noticia. Que se habría incorporado en las metas de desempeño los rechazos a las peticiones administrativas. Si efectivamente dentro de los criterios con los cuales se le establecen metas de desempeño y bonificaciones a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos está el rechazo a las peticiones administrativas. Para saber, tener esa información. Senador Lagos. Sí, no, yo me he arrestado de usar la palabra porque estoy formando una opinión, estoy escuchando atentamente, pero me hace algo sentido lo del senador Insulza por su intermedio. A quien aprovecho felicitar porque está en su cumpleaños. Sí, no, es que entendiendo que aquí no tenemos la facultad fiscalizadora y yo no siento eso, pero entiendo que, ¿sabe? Cuando uno le ha dado más atribución a impuestos internos, generalmente son las mismas voces las que tienen un problema al respecto, ¿ya? Lo cual significa que impuestos internos no puede cometer errores, no puede que tenga funcionarios que tal vez se exceden en sus atribuciones, para eso tenemos defensoría del contribuyente. O sea, esto está, el mismo director acaba de hablar de errores que han ocurrido, cuando explicó. Entonces, esto es decir que, yo no sé, yo creo que no, pero que la gestión de desempeño, para, comillas, premiar un buen desempeño, se le incorpore la posibilidad de rechazo de temas administrativos, yo no sé si es cierto o no. Me cuesta creerlo, porque uno dice, claro, pero es que yo espero que sea que no la respuesta, y como si la respuesta es no,
yo creo que la pregunta ya, no digo por el senador Macaya, pero que se echa entonces a establecer una cierta elemento de sospecha de la forma en que opera el servicio. No, pero déjeme terminar. Entonces, yo siento que el rol de esta comisión, como no es fiscalizadora, sí formarse una opinión, pero una opinión en donde la aproximación sea balancear dos temas. Uno es que lo que tenga que pagar los impuestos paguen sus impuestos, y que se recaude. Para eso costó un kilo sacar la ley de cumplimiento tributario, fue imposible sacar una reforma tributaria por las consideraciones que conocemos, y por otra parte que se haga de manera apropiada. Entonces, siento que se ha puesto muy tensa este tema, en los medios, gente que opina, gente que yo conozco mucho y estimo y quiero, pero veo que está muy cargado el ambiente en esta materia. Entonces yo no sé si esto pasa porque apretó las clavijas bien o apretó las clavijas en exceso, impuestos internos. Entonces me cuesta formarme una opinión a esta altura, pero quiero decirles que yo al menos en esta comisión trato de formarme una opinión en esa materia, por eso que poner así como una buena aproximación a este tema, como con buena disposición. Gracias, colega. Senador Macaya. Breve, de hecho, réplica nomás. Lo que pasa es que yo considero muy positivo que el senador Lagos piense igual que yo respecto a esto, que sería una muy mala noticia que dentro de las metas de desempeño de los funcionarios estuviesen los rechazos. Pero, lamentablemente, la información que yo tengo que sí está incluido. Y por eso, si estoy mal informado, me gustaría mucho que el director o el Servicio de Impuestos Internos me corrigieran, porque es parte de la... Y estaríamos de acuerdo además que es negativo, eso me parece bien positivo. Sí, lo que pasa es que entonces habría que especificar si es rechazo o si es rechazos que están bien llevados, que es distinto, porque es como aquellos que dicen, mire, resolví casos, entonces van cerrando casos nomás, en otras reparticiones. Por supuesto, entonces, pero hay que ver. Yo les pido a los colegas que por favor no intercambien más. Antes de dar la palabra al director, yo creo que uno nunca puede olvidar, y quiero despejar toda duda que exista en alguno de nuestros colegas, nunca puedo olvidar que uno tiene el derecho de representación de la ciudadanía. Y preguntar, formarse opinión, aclarar, despejar, es parte de nuestra labor. Si fiscalizamos o no nos corresponde, lo hará la Cámara correspondiente. Pero cuando nosotros nos piden información, aclarar, gestionar, y yo agradezco siempre la buena voluntad del director cuando uno le pide algún caso específico del territorio o no territorio, porque nos llegan de todos lados, eso es parte de nuestra función y yo creo que no nos podemos molestar por eso. Y claro, a lo mejor los tonos de repente molestan, pero bueno, de tonos hemos escuchado también en el Ministerio de Hacienda cuando se molesta por los tonos, pero lo importante es despejar o tener claridad respecto de criterios, fórmulas. Yo, de hecho, esta comisión a mí me gusta mucho porque el director dijo que van a reconsiderar que en la RAF puedan haber errores del contribuyente. Y eso creo que es una tremenda conclusión de lo que hemos escuchado hoy día. Y creo que se puede avanzar en muchos otros aspectos producto de este espacio. Pero si nos negamos a conversar, la verdad es que estamos renunciando a uno de nuestros roles, que es representar. Director, porque vamos a tener que ir terminando porque viene defensa después. Gracias, presidenta. Bueno, se han hecho muchas consultas y se las vamos a hacer llegar, director, todas por escrito para que usted nos las haga llegar también de la misma manera. Ahora, lo que sí quiero decir que se han dicho muchas cosas, algunas que no estoy de acuerdo y otras que voy a investigar y en la medida que sea cierto y que haya que cambiar, vamos a cambiar. Muchas gracias. Yo lo único que quiero es que, obviamente, que se cumpla la ley, pero no solo eso, sino que los contribuyentes se sientan cómodos pagando sus impuestos. O generando actividad económica. Y por supuesto que eso o sea... Parece que en otros países parece que hay una marcha del orgullo de pagar impuestos. En Chile no hemos llegado a eso. Pero de verdad estamos en esa disposición y por eso que con el Colegio de Contadores vamos a retomar los temas y vamos a ver, algunos vamos a estar en desacuerdo, otros no dependen de nosotros cómo cambiar la fecha de declaración de impuestos.
También esperamos hacer lo mismo con el Colegio de Abogados. Mañana tiene reuniones. Mañana hay reunión. Yo quiero. Maravilloso. Para mí es mucho más conveniente como servicio hablar con las instituciones, porque si hay cada persona que tiene una opinión es difícil recibirlos a todos, no nos cuadran los tiempos, además no sabemos si la opinión de esta persona coincide con muchas otras personas. Entonces, el ideal es que a través del Colegio de Contadores, Colegio de Abogados, de las organizaciones podamos ir calibrando los temas. Ahora, es cierto que la gran mayoría paga en forma voluntaria, claro, pero porque sabe que no es difícil pagar y porque sabe que si no lo hace va a ser fiscalizado, si digamos las cosas como son. En cuanto a la operación renta, podrá haber algunos problemas, pero díganme algún país del mundo en que funciona la operación renta como en Chile. Dígamelo. Yo acabo de salir de una reunión con todos los países de América, de Europa, de otras partes, y todos estaban maravillados cómo hacíamos todo por Internet, que se podía, casi todos aceptan la proposición del servicio, como dijo la subdirectora, y además si hay cualquier error uno por Internet lo puede corregir. La verdad que no conozco otro país en el mundo en que si uno mira la operación renta y lo mismo a la operación IVA. Nosotros fuimos los primeros en el mundo en partir con la factura electrónica y en base a eso el IVA y como un 90% acepta la proposición del servicio, o sea, le estamos haciendo la declaración de IVA. Entonces, yo cuando de repente escucho un montón de críticas, yo digo, sí, todos esos errores podemos mejorarlos, pero miremos también en el entorno en que estamos. Eso quería Director, decirle, yo le agradezco. Vamos a ver la tercera parte que se pidió expresamente por la Agencia Nacional de Ciberseguridad que fuera secreta. Yo le pido a todos los invitados, es que sí, nos pidió así, colega, que por favor se retiren. Gracias. Y pido que dejen de transmitir, por favor, y grabar la sesión.